No hay mejor forma de conocer y experimentar la misericordia de Dios. A través de su palabra es la mejor forma en la cual nosotros podemos conocer y descubrir y experimentar la misericordia de Dios. A través de la palabra de Dios podemos conocer el corazón, la mente y el carácter de Dios mismo. En la Biblia encontramos la mejor manera en la cual tú y yo podemos disfrutar la misericordia de Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos instruye acerca de aquello que le agrada al Señor. Y también en la palabra de Dios nosotros encontramos lo que no le agrada a Dios. Es decir, nosotros no tenemos que estar inventando y tratando de descubrir a través de nuestra fuerza qué es lo que le agrada a Dios o qué es lo que le desagrada. Una de las cuestiones que más ha dañado la relación entre Dios y los hombres es que los hombres han inventado reglas y normas que perjudican nuestra comunión con Dios. También es que hemos tratado de vivir alejados de Dios, queriendo hacer lo que nosotros deseamos, tratando de convencer a Dios de que se agrade de lo que nosotros hacemos. Pero esto, la verdad, no es así. Tú y yo no tenemos que estar inventando ninguna regla, ninguna norma para poder agradar a Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña de qué forma Dios desea que le agrademos. Cuando tú y yo vivimos, cuando tú y yo nos manejamos bajo la palabra de Dios, seremos confrontados en nuestro carácter, pero seremos moldeados a la manera a la que Dios le agrada. Esto fue lo que sucedió con el rey Josías, según nos relata el libro de Segunda de Crónicas del capítulo 34, del versículo 14 al 21. Dice la palabra de Dios que mientras se sacaba del templo del Señor el dinero que había sido llevado allí, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor que Moisés había dejado. Y cuando ese sacerdote encontró el libro de la ley, fue un hallazgo para ellos como un tesoro que hacía mucho que estaban buscando. Rápidamente lo llevaron delante del rey Josías y cuando le estaban entregando el libro también lo estaban leyendo, y dice la palabra de Dios en el versículo 19 que tan pronto como el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras y dio las siguientes órdenes. Cuando Josías escuchó que habían estado fallando a Dios y que no estaban viviendo conforme a lo que Dios había establecido, le dolió en su corazón. La expresión se rasgó las vestiduras denota dolor, vergüenza y tristeza. Es una expresión que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. Esto es lo que ellos hacían cuando sentían un dolor, una tristeza o una vergüenza muy grande. ¿Cómo estaba el corazón de Josías inclinado para adorar a Dios? ¿Cuál era la intención de su pensamiento y de su sentir? Era agradar a Dios en todas las cosas. Y cuando él escuchó que había fallado a Dios, que había vivido sin obedecer, porque no conocía la ley, se avergonzó delante del Señor, se humilló y pidió que buscaran la respuesta del Señor. Pero también la mansedumbre, la humildad de Josías es algo de lo cual nosotros podemos aprender. Él les dijo al sacerdote: consulten al Señor acerca de mi vida y acerca de la vida del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo estamos delante de Él? Escucha, esto es algo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios reveló el pecado del pueblo, pero también reveló la misericordia de Dios. La palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el mensaje que viene de parte del cielo, siempre habrá de denotar o siempre habrá de hacernos ver nuestro pecado. Nos hará sentir la condición real que tenemos si no hemos vivido agradando a Dios, nos va a confrontar, pero no nos va a confundir y nos va a dejar en ese estado. La palabra de Dios nos va a confrontar, pero también nos va a llevar a la misericordia de Dios. La predicación de la palabra no solamente es juzgar, condenar y ver los errores de otros. De hecho, eso no es la predicación de la palabra. La palabra por sí sola hace que nuestros pecados sean evidentes delante de Dios y delante de nosotros, pero también nos conduce a la misericordia de Dios, la cual en medio de nuestros errores, de nuestro pecado, de nuestro fracaso, el Señor nos levanta, porque la palabra de Dios no tiene la finalidad de condenar, sino de mostrarnos la misericordia de Dios. Eso fue lo que sucedió con Josías.
Cuando Josías se dio cuenta de la ley y que habían desobedecido, le dolió en su corazón, sintió tristeza por no haber obedecido a Dios, pero la misma palabra también le mostró la misericordia de Dios. Es interesante saber que cuando Josías se propuso a edificar algo para Dios, fue cuando encontraron este libro. Si tú estás dispuesto en tu corazón, si tú estás dispuesta en tu corazón a buscar a Dios, a agradar a Dios, a serle fiel, el Señor va a empezar a propiciar todas las cosas que tú necesitas para mejorar, para cambiar, para crecer. Pero que jamás se te olvide que la única herramienta que Dios ha dejado para mostrarnos todo lo que Él es la palabra de Dios. Y es a través de la palabra donde nuestro pecado puede ser resaltado delante de Él, pero no para ser juzgados y condenados, sino para ser lavados por la sangre de su Hijo Jesús, limpiados delante de Él, porque su misericordia es más grande que nuestros pecados. Dios les revelaba al pueblo su pecado, de qué forma habían desobedecido, pero también les revelaba un perdón inmerecido y una nueva vida libre para vivir con celo, con agrado, con pasión, con búsqueda de Dios. ¿Cómo me siento cuando la Escritura revela algún pecado que estoy cometiendo? Esta es una pregunta que debemos hacernos. Y te invito a que cada vez que leas la Biblia, no la leas pensando en otras personas, y si algo te confronta es para ti, no para otras personas. Cuando te has confrontado por la palabra de Dios, no tienes que sentirte mal y huir. Sí, te vas a sentir mal porque le has fallado a Dios, pero también tienes que tener la esperanza que esa misma palabra que está revelando tu pecado también te está mostrando la misericordia infinita de Dios. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Benjamín Esquer. Mi anhelo y mi oración es que crezcas en el conocimiento de Dios para que lo des a conocer a otros.